Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero que se encuentren bien todos en sus casas. Vamos a iniciar con la séptima sesión del taller de creación literaria, Letras y Choros. Yo estoy nada más esperando un poquito a que se empiecen a integrar a esta sesión en vivo. Y pues quiero aprovechar el pequeño espacio para invitarles que se unan a este maravilloso proyecto, Circo, Maroma y Teatro por la Lectura. Es un proyecto que se está desarrollando a través de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México con el programa social Colectivos Culturales Comunitarios de la Ciudad de México. Les repito, esta es la séptima sesión del taller de creación literaria. Ya estamos llegando casi a la recta final de este taller. Todavía queda, es la de hoy y todavía quedan otras tres sesiones más. Y pues es importante que no dejemos de lado estas sesiones, ya que pues estamos trabajando ya en los compendios, en el compendio. Esa es la principal meta de este taller, y pues ojalá que todos pudieran estar en este compendio. Ya hemos ido trabajando con algunas historias, ya hemos ido trabajando con algunas ilustraciones, y a mí en lo particular pues me han gustado. Sin embargo, todavía hace falta darle un poquito de forma. Los que me han enviado sus trabajos pues he tenido a bien de revisarlos, de darles algún comentario, pues con la finalidad de irlo mejorando. Entonces vamos a iniciar ya con esta séptima sesión del taller de creación literaria. Y bueno, la sesión de este taller, esta sesión, perdón, la vamos a dedicar a los personajes. ¿Por qué es muy importante meternos en los personajes? Bueno, pues si nosotros comenzamos con la historia, obviamente la historia le está sucediendo a alguien, y cuando me refiero a alguien o a algo, pues normalmente es un personaje, ya sea incluso animal. Si nosotros habláramos de la historia del Rey León, pues aunque sea un animal, es un personaje, ¿no? Aquí el personaje lo va a determinar dependiendo el tipo de historia que quieran contar. ¿Qué quieren decir ustedes como autores de su historia? ¿Qué quieren decir con ese personaje? Recuerden que todo lo que escribimos dentro de esta historia, pues obviamente debe de tener una finalidad. No se trata nada más de escribir por escribir y de rellenar por rellenar, ¿no? De pronto a mí me ha tocado ver libros que son bastante amplios, y pues a veces nada más te van llevando, te van llevando, te van llevando, te van llevando, pero los personajes en ningún momento llegan a cobrar vida. Los personajes en ningún momento llegan a tener un auge importante o algo importante que decir en la historia. Y aquí nosotros tenemos que cuidar ese aspecto, que los personajes siempre tengan algo que decir. Y no me refiero a que digan un diálogo, me refiero a que con una acción que realicen dentro de la historia, pues obviamente la historia toma un rumbo distinto. Bueno, vamos a comenzar, vamos a concentrarnos un poquito. Veo que ya se están juntando todos. Y pues vamos a estirar un poquito, vamos a desestresar. Estiramos a los lados, estiramos arriba, abajo,
Ok, soltamos el cuerpo. Vamos a girar la cabeza ligeramente hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿No? La cabeza hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Laterales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Centro. Respiro. Hasta arriba. Suelto. Respiro. Suelto. Respiro. Estiro bien los brazos. Estiren, 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 estiren. Estiren los músculos como cuando despiertan en la mañana y se están estirando así igualito. Estiren arriba. Suelta. Nos paramos. Sacudimos nuestro cuerpo. Sacudimos el estrés. Sacudimos la tensión. Sacudan, 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 sacudan. Sacudan las manos, los pies, la cabeza, el cuerpo, todo, todo, todo. Sacudan. Ok, respiramos. Suelta. Respiramos. Suelta. Vamos a respirar en 8 tiempos. Respiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aguanto el aire. Lo voy soltando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Respiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aguanto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Respiro. Suelto. Respiro de jalón. Otro jalón. Aguanto. Suelto. Ahora como si bostezara. Ya saben, hacemos un bostezo grande para que nuestro cerebro se vaya oxigenando. Respira. Y estiren, estiren la cara, estiren los músculos del rostro. Respira. Respira. Muy bien. Me paro nuevamente, respiro. Estiro, estiro todo mi cuerpo y sacudo. Respiro. Estiro mi cuerpo y sacudo. Muy bien. Espero que ya se hayan relajado un poquito, que se haya liberado un poquito la tensión. Y pues vamos a comenzar. Tomen su cuaderno, su lápiz, ¿sí? Los que no lo tienen a la mano, ahí vayan por su cuaderno, por su lápiz, para poder continuar con esta sesión de la 7ª sesión del taller de creación literaria. Muy bien, lo que vamos a hacer es dividir la hoja del cuaderno, la vamos a dividir en 4 partes, ¿sí? Dividimos la hoja del cuaderno en 4 partes.
En la parte del centro vamos a dibujar un círculo. Bien. Ahora, afuera de este círculo vamos a dibujar un círculo un poco más grande. Listo. Miren. ¿Sí? Si se dan cuenta, parece una especie de plano. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes ya debieron haber pensado en qué historia van a contar o qué tipo de historia quisieran contar en el compendio que estamos elaborando. ¿Qué tipo de historia? Bueno, en esta historia que ustedes ya pensaron, ¿qué personaje va a ser el principal? ¿A quién le suceden todas las cosas? ¿Sí? Si ustedes en su mente ahorita se ponen a pensar, ¿no? Yo voy a agarrar una historia popular, una historia común, para que pues nos vayamos entendiendo, ¿sí? Hace ratito yo mencionaba el Rey León, ¿no? Entonces, en mi historia del Rey León, ¿a quién le suceden las cosas? Bueno, a Simba, ¿no? Entonces, en la parte del centro voy a poner a Simba. Voy a escribir su nombre. Simba. Ok. ¿Listo? En mi mente sigo contando la historia. ¿Qué le pasó a Simba? Bueno, pues cuando Simba nació, lo proclamaron príncipe, ¿sí? Ahí estaba todo el reino animal. ¿Y qué personajes estaban ahí? Que son personajes que conocemos su nombre. Bueno, pues en el círculo cercano, en el círculo de Simba, ¿quiénes se encuentran en esta historia, en esta primera parte? Bueno, pues está su papá, su mamá, Rafiki. Rafiki es el changuito que lo levanta. Y está, me parece que nada más están ellos. ¿Sí? Entonces, en ese otro círculo, voy a meter a los personajes directos, los personajes cercanos a Simba. Después, cuando la historia se sigue desarrollando, ¿qué personajes aparecen? Bueno, pues ahora hay un círculo un poco más grande. En este caso, aparece el tío. Bueno, el tío yo creo que sería en el primer círculo. En el segundo círculo ya empiezan a aparecer las hienas. Las hienas, Timón, Pumba, Nala. Nala es la amiga de Simba, las hienas, Timón, Pumba, ¿sí? Y aquí ya tenemos a los personajes del segundo círculo de nuestra historia. Y me refiero a la historia de cada uno. Ahorita yo lo estoy haciendo con el ejemplo de esta historia que conoce la mayoría, pues para que nos vayamos entendiendo. Pero este plano lo tienen que hacer ustedes con la historia que quieren contar. Luego, hacia afuera, nos queda todavía otro círculo hasta afuera. Y ahí vamos a poner a los personajes que no tienen mucha influencia en la historia, ¿sí? ¿Como qué personajes serían en esta parte? Bueno, los animales, el reino animal,
el reino animal. ¿Qué otros personajes podrían estar ahí? A lo mejor el ejército de las hienas. El ejército de las hienas. ¿Qué otros personajes podrían estar? Bueno, si se dan cuenta, aquí, en este círculo, conforme se va cerrando, vamos encontrando a los personajes más cercanos al protagonista, que en este caso es Simba. De esta manera, nosotros vamos a ver qué rumbo toma la historia con cada personaje. Ok, me comenta Alexander que su historia solamente tiene 2 personajes. Bueno, aquí no hay tanto problema. Los personajes que estoy metiendo aquí en este plano son para que ustedes vayan entendiendo la importancia de cada uno de los personajes. Pero en tu caso, Alexander, pues podemos hacer el mismo plano y a lo mejor pones a los 2 personajes en el centro porque todo le sucede a ellos. Entonces aquí lo que puedes hacer es poner las situaciones, que es a donde iba a llegar ahorita. Entonces a cada personaje, por ejemplo aquí dice el papá, ¿no? Que está muy cercano a Simba. Aquí yo tengo que escribir qué tipo de influencia tiene el papá en Simba, en la historia. Entonces, si tú nada más tienes 2 personajes, a lo mejor vas a poner alguna situación, no necesariamente un personaje, puedes poner una situación. ¿Qué situación tiene el personaje? ¿En qué situación se encuentra el personaje? ¿Cuáles son las situaciones más cercanas al personaje? ¿Sí? Porque estos personajes le están dando un rumbo a la historia. Entonces, si tú solamente tienes 2 personajes, los pones en el centro y de ahí vas a empezar a escribir las situaciones. ¿Qué situación va a influir demasiado en la historia? Es como en el agua, ¿no? Cuando echas algo, una piedrita, una canica en una bandeja de agua, o sea, cae y se empiezan a hacer las ondas y cada vez van creciendo. Entonces, los personajes son el detonante de la historia y lo que les va sucediendo a los personajes, ¿sí? Obviamente van ampliando la historia. Entonces, en este plano pueden poner personajes y pueden poner situaciones. ¿Qué situación es la que detona la historia? Digamos, si yo nada más tengo 2 personajes y tengo una sola situación, esa sola situación va a detonar que la historia crezca más. Y después hay otra situación y la historia crece todavía más. Y después otra situación y la historia se hace todavía más grande. ¿Sí? Eso es a lo que me refiero. Los personajes igual, los personajes van a influir en la historia. Aparece un nuevo personaje y la historia crece más. Y aparece otro personaje y la historia crece más. ¿Sí? Siempre y cuando tengan una finalidad de estar ahí. Pero si estos personajes no existieran, a lo mejor la historia ya no se desarrollaría. Si no existiera el tío Scar, que quiere derrocar al rey, que se quiere quedar con el trono, bueno, pues la historia se acaba ahí. Entonces, ¿qué sucede? Para que la historia se tenga que desarrollar, tiene que existir una situación, tiene que existir un conflicto. Y a partir de este conflicto, bueno, pues la historia va a crecer y se va a ir tornando cada vez más interesante. ¿Sí? Entonces, ustedes en sus casas con este plano, pues la idea es que vayamos escribiendo la historia. A lo mejor se va a ver un poquito raro,
porque no estamos acostumbrados a escribir así en orden, pero esto va a ser como una especie de borrador, donde únicamente vamos a poner las situaciones, las ideas principales. Bueno, a ver, voy a pensar, en mi historia solamente existe un personaje. Este personaje que existe en mi historia, bueno, lo tengo porque a alguien le tienen que suceder las cosas, ¿sí? Por eso es muy importante que sí exista por lo menos un personaje, si no, ¿cómo se va a desarrollar la historia? Tenemos un personaje en el centro. De ahí, ¿qué le pasa a este personaje? Ah, bueno, pues el personaje estaba encerrado en una torre, ¿no? Bueno, pues ahí en el círculo, en el plano, voy a poner la torre. Y luego, después de que está encerrado en la torre, ¿qué le sucede al personaje? Ah, pues ocurre un temblor y la torre se cae, pero él alcanza a sobrevivir, ¿no? Entonces ya tenemos otra situación que amplía la historia. Y así, poco a poco, vamos a irle dando un cuerpo a lo que estamos escribiendo. Una vez que yo ya tengo todo mi plano hecho, una vez que yo ya hice la estructura de mi historia, entonces voy a decidir qué género le quiero poner. Quiero que sea un cuento, quiero que sea un poema, quiero que sea una crónica, ¿sí? ¿Qué tipo de género voy a utilizar? Por ejemplo, en el cuento estamos hablando de que existe una estructura donde los hechos son posibles, mas no probables. Es decir, si yo tengo una idea, ¿no? Por ejemplo, en el gato con botas, ¿no? Está el gato y nosotros sabemos que los gatos pues no usan ropa, no usan zapatos. Pero en el cuento todos los hechos son posibles. ¿Cabe la posibilidad de que un gato traiga botas? Sí, cabe la posibilidad. ¿Sí? ¿Cabe la posibilidad de que un gato pudiera hablar? Pues dependiendo la perspectiva en que lo veamos, digo, finalmente los gatos se comunican. A lo mejor no con el mismo lenguaje que nosotros, pero sí se comunican. Cuando tienen hambre maullan, ¿no? Ronronean, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando me refiero a que los hechos son posibles, es de que cabe la posibilidad de que hay un 50 y un 50% de que pueda existir o no puede existir. Los hechos son posibles, mas no probables. Yo no puedo probar que un gato hable, pero sí cabe la posibilidad. Es un poco confuso, pero lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en que nuestro cuento, todos los hechos son posibles, pues obviamente en nuestra historia puede suceder cualquier cosa. ¿Sí? Incluso desde que un gato hable hasta que un ser humano vuele, ¿no? Y que las aves naden, que hay aves que sí nadan, ¿verdad? Pero a eso es a lo que me refiero. Entonces, en nuestro cuento puede haber mucha ficción, mucha fantasía. Esa es una de las características principales del cuento, ¿sí? Los hechos son posibles, hay mucha ficción, hay mucha fantasía, cualquier cosa podría suceder, ¿sí? Por eso cuando nosotros escuchamos los cuentos clásicos, los grandes clásicos de los cuentos, pues vemos de pronto una sirena, ¿no? Que
vive bajo el mar y vemos una princesa que lanza hielo con las manos y así un sinfín de situaciones que son posibles, mas no probables. Y que, por ejemplo, ¿no? A diferencia de la crónica es diferente al cuento. ¿Por qué razón? En esta crónica vamos a narrar algún suceso. Puede ser verdadero o puede ser falso. Eso lo decide cada uno de ustedes, si es verdadero o es falso. Es mi versión de los hechos, ¿sí? Un suceso que me acuerde. A ver, yo me acuerdo cuando estaba pequeño, vivía cerca de un cerro. Un día, jugando con mis hermanos, salí corriendo, disparado hacia lo que era el campo. Me tropecé y cuando me tropecé me metí una raspada en las rodillas y recuerdo que lloré mucho. Entonces, eso es una crónica, una versión de algo que sucedió o una opinión de algo que sucedió. La voy a contar a mi modo, ¿sí? Hay muchos tipos de crónicas. Crónicas deportivas, crónicas de crímenes, todo tipo de crónicas. De hecho, si nosotros agarramos un periódico, bueno, pues el periódico está lleno de crónicas, de cosas que pasaron, pero contadas a partir de los ojos, a partir de la memoria de alguien, ¿sí? De su versión de los hechos. Por eso, ¿cuál es la diferencia de la crónica al cuento? El cuento es algo que está surgiendo completamente de nuestra imaginación. Y la crónica es algo que estoy recordando. ¿Cómo recuerdo yo las cosas? Ahora, el poema, bueno, pues es todavía, tiene otra estructura distinta, porque acuérdense cuando hablábamos del verso y la prosa, el cuento y la crónica están escritos en prosa y el poema está escrito en verso. Y recuerden que para que nosotros podamos escribir un poema debemos de considerar 3 elementos importantes. La métrica, ¿sí? Que es la medida de las sílabas en cada frase, en cada estrofa. La lírica, que quiere decir el estilo del autor, en este caso ustedes, que son los que están escribiendo. Y la metáfora, cuando nosotros damos la posibilidad de que alguna palabra tenga muchos puntos desde donde mirarlo, bueno, pues ahí está la metáfora. Por ejemplo, cuando en un verso dice, yo una vez escuché un poema recuerdo un poema de Miguel Hidalgo, que decía que tenía mirada de cielo y níveas canas. Entonces, cuando yo les digo mirada de cielo y níveas canas, bueno, ¿a qué se refiere? Que tenía los ojos azules y que ya era canoso, que ya era una persona un adulto mayor. Entonces, esa es la metáfora. La metáfora nos permite hacer comparaciones, ¿sí? Para embellecer nuestro lenguaje. Entonces, podemos escribir en este compendio un poema, una crónica o un cuento. ¿Por qué razón no nos estamos metiendo en otros géneros? Bueno, pues porque en primer lugar, tal vez no haya tanto espacio para meter tantos, imagínense de pronto un compendio de 1000 hojas, porque metimos a lo mejor novelas, ¿no?
y a veces es tan amplio, y como son muchos, pues lo que nos va a faltar es espacio para meterlo en el compendio. Pero la idea es que en este compendio puedan participar muchos, que sea algo inclusivo, ¿sí? Que el vecino, la vecina, el amigo, el primo, que todos digan, bueno, pues a mí me gustaría participar en este compendio y que mi crónica pudiera estar plasmada en ese compendio que van a leer muchas personas. Bueno, lo hacemos con esa finalidad de poder incluir a más, ¿sí? Que más personas puedan estar incluidas en este proyecto. Por eso es que decidimos un género que fuera un poco más breve. Y en este caso es el cuento, la crónica o el poema, ¿sí? Nosotros ya hemos hecho algunos ejercicios de narración. Yo creo que todos pueden realmente sacar un trabajo extraordinario. Estoy completamente convencido de que así va a ser. Entonces, ¿qué es lo que les voy a pedir? Que a partir del plano que elaboramos el día de hoy, empecemos a estructurar la historia que ya va a estar en el compendio. Si hay algunos que ya me mandaron su historia o que ya tienen su historia, vayamos dándole esa estructura. ¿Por qué razón? Porque a partir de esta estructura no nos vamos a perder de los detalles. Acuérdense que les decía que los detalles eran algo bien importante en una historia, ¿sí? Porque era lo que nos iba a permitir diferenciar o ver a través de los ojos de quien está escribiendo. Entonces, hago mi plano, le pongo la estructura de los personajes, la estructura de las situaciones, y cuando ya por fin terminé mi plano, entonces ahora sí, de manera ordenada, tengo mi plano y de manera ordenada voy a basarme en este plano. A ver, ¿quién es mi personaje central? Bueno, Simba. ¿Cómo se va a llamar mi historia? El Rey León. El Rey León. Ya pongo mi título. Luego, sí, los personajes es el tío, la mamá, con ellos inicia la historia. Bueno, ¿la mamá qué estaba haciendo? Pues la mamá acaba de tener a Simba, es una leona muy orgullosa, de que pudo tener un hijo sano, etcétera, etcétera, etcétera. El papá, pues el papá quería presumirles a su hijo a todo el reino y decidió llamar a Rafiki, que era el guía espiritual, para que lo presentara ante todo el reino animal. Entonces ya voy escribiendo mi historia, le voy dando forma y le voy dando una estructura, ahora sí, si es cuento o crónica, en prosa, y si es verso, también, ¿sí? Si es poema, pues ya voy metiendo, obviamente respetando la métrica, voy metiendo las rimas, voy metiendo la estructura, el cuerpo de mi poema. De verdad que a veces parece muy complicado, pero no es tan complicado. La verdad es que escribir es muy fácil porque todos tenemos la imaginación, todos tenemos la capacidad de recordar, la capacidad de pensar. Acuérdense cuando veíamos la diferencia entre el pensamiento y el recuerdo, que juntos forman una idea, ¿sí? Por eso es importante, por ejemplo, todas estas canciones que les he enviado al WhatsApp, de pronto los ejercicios de respiración, ¿sí? Si en algún momento están ahí en su cuarto, están tranquilos, cómodos, pues, bueno, me voy a poner a escribir, ¿sí? Y se ponen a escribir y a escribir y a escribir su historia. Eso les va a ayudar, pero para que nosotros le demos la estructura, la secuencia, bueno, pues tenemos que apoyarnos. Bueno, eso es una opción. Pueden apoyarse en el plano que les mostré el día de hoy, y esto nos va a ayudar a que no se nos escape ningún detalle de nuestra historia. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya nos llegó el tiempo, ya nos llegó la hora. Sí me gustaría que
que hicieran mucha difusión de este proyecto, porque ya falta poquito para que concluyamos esta última etapa del taller de creación literaria y pues ya vamos a empezar, digo, les voy a empezar a mandar mensajes a cada uno a través del grupo para que vayan escribiendo su historia, me vayan mandando sus avances, les vaya haciendo correcciones, les vaya dando alguna opinión, ¿sí? Vamos a trabajar sobre un solo texto y este texto, a ver, pues le hice estas modificaciones, se lo envío maestro con las modificaciones y con mucho gusto, con mucho cariño se los voy a recibir, lo voy a leer y les voy a dar una opinión para que este trabajo cada vez tenga mejor calidad, ¿sí? Y bueno, si hay alguien de los que han estado tomando las sesiones en vivo o que ven el video en un tiempo diferente a este que está transcurriendo, también si gustan mandarnos un mensaje a través de Facebook, a través de Messenger, con su número de teléfono, los agregamos al grupo de WhatsApp para que nos estemos coordinando a la hora de realizar su trabajo literario. Y bueno, pues de mi parte, esto sería todo por hoy. Quiero desearles una linda tarde, que no se despeguen del proyecto. Una vez que termine este taller de creación literaria, van a haber otros talleres, van a haber otras actividades igual que giran en torno al teatro, a la literatura. Y si ustedes pues disfrutan de estas artes, pues estoy seguro que les va a encantar. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Que tengan una excelente tarde.